¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy tenemos la continuación del Rey Saqueador de Tumbas. Continuando con la historia, se nos menciona que la reliquia de Shufu es una clave para despertar la planta de elixir como una verdadera reliquia médica. La historia de esta reliquia nos menciona que Shufu era un antiguo sabio chino, uno de los hombres contratados por el primer emperador Qin para obtener el elixir de la juventud y la inmortalidad. Y después de convencer al emperador de que obtendría la receta del elixir de los iluminados, el emperador envió a miles de niños y soldados junto a Shufu y un montón de tesoros también. Sin embargo, este se terminó dirigiendo hacia el mar y nunca regresó. Hay mitos que dicen que incluso este terminó encontrando unas tierras lejanas y gracias a todo el poder y las riquezas que este se había llevado terminó convirtiéndose en un nuevo rey. Y además de esto tampoco se encontró ninguna información sobre este obteniendo aquel dichoso elixir. Pero el elixir de la juventud y la inmortalidad es la palabra clave que va unida. En eso vemos al asistente del prota con una expresión de preocupación preguntándole al prota que qué negocios tendría este en el metro, a lo que el prota le mencionaba que tenía una persona con la cual necesitaba hablar para ese momento. El chico todavía confundido le preguntaba al prota que por qué se encontraban en el metro, ya que era bastante extraño como siempre lo que este hacía. En ese momento terminaron observando a un vagabundo y el chico terminó tapándose la nariz debido al mal olor que desprendía el hombre, pero justo en ese momento el prota terminó sonriendo. Inmediatamente el prota terminó tomando al hombre y mencionándole a este que tenía que despertar mientras procedía a darle la vuelta bruscamente quitándole incluso las sábanas que tenía encima. El asistente del prota, sin comprender del todo la situación, le preguntaba a este que qué demonios le pasaba, ya que por qué se encontraba golpeando a un indigente. El hombre, luego de caer en el suelo y toser un poco, rápidamente volteó hacia donde estaba el prota y le preguntaba a este qué era lo que le estaba pasando, pero en ese momento el asistente del prota se encontraba sorprendido, se preguntaba si acaso ese no era Edward, e incluso le preguntó a este que qué era lo que le había pasado. En eso el prota, sonriendo, le preguntaba al hombre que si acaso estaba disfrutando de su vida como vagabundo, a lo que este último rápidamente procede a insultar al prota. Continuando con sus insultos hacia el prota, le mencionaba a este mientras lo seguía insultando que solamente por culpa de este había terminado de esa forma, pidiéndole que observara cómo había terminado gracias a él. El prota, mientras se quitaba las manos de Edward de encima, le mencionaba al hombre que por qué no se calmaba un poco, ya que este había hecho lo que había prometido, había encontrado al primer ministro de Inglaterra, a lo que Edward furioso le gritaba al prota que sí, pero además de eso también había saboteado las reliquias de Keira. E incluso se habían molestado tanto que comenzaron a desahogarse con él, le quitaron todo y ahora estaba escondiéndose para que no acabaran con su vida. El hombre le seguía mencionando al prota que ella había perdido la cabeza y le preguntaba al prota que qué era lo que iba a hacer esta al respecto ahora. El prota le mencionaba al hombre que claro que iba a hacer algo al respecto, como por ejemplo darle una salida, a cambio quería algo de información de este, a lo que Edward rápidamente le preguntaba al prota que a qué era a lo que se refería. Inmediatamente el prota le preguntó a Edward que si acaso sabía acerca de la reliquia de Shufu. Fue entonces en ese momento que el hombre terminó volteando la cara mientras le mencionaba al prota que no sabía nada realmente, mientras que este último sonriendo se mencionaba que entonces este sí sabía algo. Confiado el prota se mencionaba que era tal cual como este estaba pensando, entonces el presidente Wong obtuvo la reliquia de Shufu de parte de Edward. El prota, para amenazar a Edward, mencionaba que si podían oler eso, olía caca y que al parecer tenía que reportar a un hombre que era bastante buscado, mientras que Edward con lágrimas en los ojos le mencionaba al prota que tenía que detenerse. El hombre le mencionaba al prota que la había vendido y curiosamente se la vendió a la persona a la cual el prota recientemente acababa de molestar, se la terminó vendiendo a la general Keira. Algo confundido, el prota le preguntaba al hombre que por qué se la había vendido a Keira, para qué diablos esta necesitaba una reliquia que terminaba reuniendo a los niños cercanos. Edward le mencionaba al prota que si acaso creía que algo como eso le importaba, él solamente quería el dinero que iba a obtener luego de esa venta. Observando al hombre, el prota se mencionaba que no había forma de que ese comerciante no sepa nada al respecto y que claramente estaba tratando de trazar una línea por todo lo que había pasado gracias a él. En ese momento el prota, tocando el hombro de Edward, se mencionaba que ya era hora de que se quitase la capa amarga y terminara revelando la dulzura que había dentro de este. Sonriéndole, el prota le mencionaba al hombre que si acaso no lo había llamado su futuro socio comercial y que claramente no estaba mintiendo, ya que si le daba una mano entonces lo ayudaría a hacer una fortuna sin siquiera inclinarse ante esos americanos. Algo confundido, Edward le preguntaba al prota que a qué se refería con una fortuna y que si acaso realmente lo iba a hacer, a lo que el prota le respondía que sí y que si acaso este no sabía ya lo poderoso que él era. Sin más alternativa, Edward terminó aceptando las palabras del prota y que tenía que oír lo que este iba a decir, mientras que el prota se mencionaba que ya lo había atrapado, su dulzura por el dinero era lo único que nunca iba a cambiar. El prota comienza a mencionarle al informante que la reliquia de Shufu por sí misma es bastante inútil, pero es uno de los materiales utilizados para completar una reliquia médica muy poderosa. Y por supuesto, él tiene el resto de los materiales y todo lo que necesitan es la reliquia de Shufu.
Al escuchar esto, Edward le mencionaba al prota que no era lo que éste esperaba para nada. El prota en eso le mencionaba al hombre que utilizando esa reliquia se podía producir una cantidad infinita de medicinas, y además se podía ganar una gran fortuna solamente ahorrando algo de dinero. Inmediatamente el prota le pregunta a Edward que qué le parecía a este y que si acaso tenía su interés. Se nos comienza a relatar que el prota no estaba mintiendo, ya que este en realidad planea hacer una compañía de producción de medicamentos y ofrecer medicinas para el síndrome de la reliquia a un precio bastante barato y además vender otro tipo de medicinas. Y esto por supuesto para evitar que las personas sean controladas por una pequeña población de usuarios de reliquias médicas, mientras se ganaba algo de dinero en el proceso, claro está. Luego de eso observamos una avioneta que se encontraba despegando. En eso observamos a unos guardias que terminaban acompañando a Irene, la cual procedía a mencionarle al prota que esos eran sus guardias y que su hermano directamente los había contratado y que no la dejaría ir a ningún lado sin ellos. El asistente del prota se acercaba a este y le susurraba que si acaso tenían que entrar al tropel de esta manera con esos hombres, a lo que el prota le mencionaba al chico que tenían que pensar en ellos como manos extra. El prota, observando a uno de los guardaespaldas, le mencionaba a este que no le importaba mientras que esto no se interpongan en el camino de la redada, a lo que rápidamente este terminó acatando las órdenes del prota. El guardaespaldas procede a mencionarle al prota que ha escuchado mucho de este gracias a su señora y que incluso es considerado una persona experta. Rápidamente procede a mencionar que harían todo lo posible para proporcionar ayuda, a lo que el prota mencionaba que era genial, entonces iban a ir al mismo ritmo. Fue entonces que mientras la avioneta se estabilizaba en el aire, el prota mencionaba que era momento de ponerse en marcha. Recordando lo que había hablado con Edward, el prota nos menciona que Edward le había dicho a este que la reliquia se encontraba en Gamna, y sonaba como si Keira estuviera planeando hacer negocios con ella desde un principio. El asistente del prota detrás de este se preguntaba si acaso se refería a Gandan, que se encuentra en África y que iba a ser un gran viaje de nuevo. Edward en ese momento se encontraba mencionando que cuando lo miró algo se encontraba parcialmente mal, pues en el sitio no se encontraban utilizando ningún tipo de fuerzas especiales aunque estuviesen relacionados con una tumba, y que al parecer todas las cosas las estaban haciendo de la manera más secreta posible. En ese momento el prota le preguntaba a Edward que si acaso querían ocultarlo por alguna razón, a lo que Edward le mencionaba al prota que eso era lo que parecía. Pensando en esto más minuciosamente, el prota sonriendo se mencionaba que era bastante interesante. Caendo la tarde del mismo día que el prota viajó, nos encontramos en Gamna en la parte exterior. Desde la cima de un edificio, utilizando binoculares, el prota pudo divisar a unas personas que se encontraban un poco más abajo. Rápidamente el prota procede a mencionar que definitivamente esos son los subordinados de Keira y que esa mujer es una usuaria de reliquia después de todo, a lo que su asistente le preguntaba al prota que si acaso estos estaban tramando algo malo. El prota en ese momento mencionaba mientras se alejaba del bordillo del edificio que estaba merodeando cerca de un casino y que al parecer le llamaba un poco la atención, entonces iban a conseguir algo de dinero junto a una reliquia, preguntándole a sus compañeros que si acaso estaban de acuerdo con esto. Observando el guardaespaldas personal de la señorita Irene, el prota le mencionaba a estas dos que por favor tenían que quedarse cerca pero al mismo tiempo fuera de todo eso, a lo que Irene algo sorprendida le preguntaba al prota que si acaso este iría solo. Observando a Irene fijamente, el prota le mencionaba que solamente necesitaba que ésta lo ayudara desde afuera y que solamente tenía que utilizar por favor sus poderes cuando éste le haga la señal. Mientras el prota comenzaba a caminar e Irene se acercaba a este, el prota le mencionaba que esa iba a ser su práctica diaria, mientras que la señorita le mencionaba al prota que si acaso eso era en serio. Un rato más tarde observamos al prota y a su asistente que terminaron llegando al interior del casino y en eso observamos que todas las personas se encontraban en sus actividades. Inmediatamente el prota le llamó la atención los soldados de Keira, los cuales se encontraban jugando en una mesa y una persona se acercaba a estos y les mencionaba que todo eso era un montón de basura, a lo que la oficial principal mencionaba que no era eso, sino que era culpa de su propia suerte. La persona furiosa le preguntaba a la chica que por qué razón siempre tenía una mano perfecta cada vez que jugaba, mientras que una persona terminó tocando al chico por el hombro en ese momento. Se trataba del prota, el cual le mencionaba al chico que tenía que irse a casa si había terminado, ya que era momento de que éste tratara las cosas en persona, a lo que el chico le preguntaba al prota que a qué se refería. El soldado confiado, observando al prota, le mencionaba que era una cara nueva, preguntándole a este quién era y que era momento entonces de ganar algo más de dinero. Sonriéndole a la señorita, el prota le mencionaba que era mucho más divertido de esa manera, a lo que la señorita riendo le mencionaba al prota que tenía que tomar asiento rápidamente para comenzar a jugar. Rápidamente el prota se percató de algo y se mencionaba que la vajilla y el cenicero estaban apartados en un rincón, entonces tuvieron que haberlo escondido allí. Observando que se trataba de una moneda, el prota se mencionaba que habían utilizado una reliquia para manipular las cartas y tener siempre una mano perfecta, entonces ese era un truco muy malo después de todo. Confiado en su juego, el prota se mencionaba que era momento de que probaran la desgracia. Continuando con el juego, el prota inmediatamente comienza abriendo la partida con 4 cartas de la misma clase. El soldado se encontraba sorprendido, mientras que el prota continuaba con su juego ahora sacando una escalera de color. Y mientras el soldado se enojaba, el prota seguía jugando y esta vez terminó sacando una escalera real. Confundida por todo esto, el soldado le mencionaba al prota que no había ninguna manera, no podía ser cierto.
Sonriendo, el prota luego le procede a mencionar al soldado que debería de estar preguntándose cómo es que tiene las buenas manos en lugar de ella misma. Y por supuesto, a pesar del hecho de que posee una reliquia de la suerte para aumentar su potencial. Fue en ese momento que la mirada amenazante del prota hizo que el soldado terminara tragando saliva de lo aterrada que se encontraba. Vemos entonces que el prota estira su brazo mientras que el soldado le preguntaba a este que cómo era posible. El prota luego de ello terminó tomando la moneda que se encontraba escondida mientras mencionaba que era la bendita moneda de la diosa de la fortuna. Una de las monedas lanzadas como una oración de bendición que se convirtió en una reliquia. Pero por supuesto de esas monedas hay demasiadas, por lo cual las reliquias son más débiles cuando son más comunes. El prota le preguntó al soldado que si acaso sabía cuál era el rango de esa reliquia, mencionándole que es una reliquia del rango C, mientras que el soldado se encontraba temblando del miedo. Sonriendo de confianza, el prota se mencionaba que aún así esa reliquia se encuentra recubierta en el rango de la señorita Fortuna. Mientras observamos la parte exterior del sitio, el prota nos comienza a relatar que Irene se encuentra utilizando su poder de desgracia sobre todos, excluyéndolo a él y a su asistente. Y por supuesto, Irene ha mejorado mucho el uso de sus poderes en cuanto a su objetivo y su control. Así que naturalmente el prota tuvo mucha más suerte que todo el resto de jugadores que se encontraban allí presentes que fueron golpeados por este golpe de desgracia. El soldado rápidamente, insultando al prota, le preguntaba a este que si acaso sabía de la reliquia desde el principio, a lo que el prota le mencionaba que si acaso realmente pensaba que era la única persona que sabía acerca de cómo detectar las reliquias. Fue entonces que la soldado derrotada le pidió a uno de sus compañeros que traer un maletín que se encontraba cerca, a lo que este último rápidamente se lo terminó pasando y esta dejó caer él mismo sobre la mesa. Pero en ese momento el prota le mencionaba que eso no era suficiente, a lo que el soldado le preguntaba al prota que qué era lo que intentaba decirle. Sonriendo, el prota mencionaba que tenía que pagar la multa por hacer trampa, ya que se sentía generoso ese día, así que solamente se iba a conformar con $1.000.000 y que tenía que entregárselo de inmediato. La señorita furiosa le gritaba al prota que eso era un montón de M, mientras que el prota, sacando una katana, la terminó incrustando sobre la mesa mientras mencionaba que si acaso podría salirse impune de todo eso, añadiendo que era bastante divertida. El prota, sonriendo, le mencionaba a la señorita que bueno, ya que él era tan generoso, iba a aceptar un sustituto ya que esta parecía no tener el suficiente dinero, por lo cual tenía que entregarle esa reliquia que posee la habilidad para reunir a los niños. Y por supuesto también le mencionaba que sería bueno que también le dijera qué era lo que estaba intentando hacer Keira. El soldado rápidamente le mencionaba al prota que si acaso ese había sido su plan todo ese tiempo, aunque mientras observamos cómo la señorita comenzaba a recubrirse de un poder extraño mencionaba que no importaba porque no tenía que decirle absolutamente nada. Inmediatamente este soldado comenzó a retorcerse mientras que uno de sus compañeros intentaba llamarle la atención llamando a la madre y le preguntaba a esta que cuál era el problema que tenía. El prota en ese momento mencionaba que esta no había hecho nada todavía, mientras que observamos cómo todos los soldados comenzaban a recubrirse con esta extraña energía dorada. Se preguntaban entre ellos quién había dejado vidrios rotos allí, e incluso se preguntaban por qué sus dientes se encontraban cayéndose. En ese momento el prota se percató realmente de cuál era la situación y preguntaba si acaso eso era obra de Irene, mientras que observamos en las afueras al asistente de Irene, bueno, en este caso el guardaespaldas de Irene que le mencionaba a esta si acaso se encontraba bien, mientras que Irene mencionaba que no ya que se encontraba perdiendo el poder o el control de su reliquia. La chica se encontraba preocupada mencionándose que el prota le había advertido de que no dejara que la reliquia se descontrolara, ahora qué era lo que debería de hacer. Por otro lado observamos al soldado que se encontraba sucumbiendo tirada en el piso, le mencionaba al prota rápidamente que iba a hablar, por lo cual le iba a decir todo así que tenía que deshacerse de todo el dolor insoportable que estaba pasando ahora mismo. El prota, algo confundido por la situación, le mencionaba a la señorita que debió de haber hablado antes, llamándola así idiota. Aún así el prota se mencionaba que lo que quería decir era que no había nada que este pudiese hacer por ella. El soldado le mencionó al prota que si se dirigía hacia el norte vería un bosque, en ese sitio hay una tumba, por lo cual la general Keira estaba planeando tomar ese lugar. El prota mencionaba que si acaso era una toma de posesión, mientras que su asistente preguntaba que qué era lo que intentaba decir. El soldado le mencionaba al prota que tampoco estaba del todo segura, ya que aparentemente solamente se permite la entrada a niños a esa tumba y por esa misma razón Keira estaba detrás de esa reliquia y la había colocado en ese sitio. Sorprendido por este nuevo hallazgo, el prota mencionaba que lo podía entender, entonces esa era la razón por la cual Keira necesitaba la reliquia de Xufu. La chica le mencionó al prota que eso era todo lo que ella sabía y que era momento de que este hiciera que ese dolor insoportable se detuviera. Sonriéndole, el prota le mencionaba a la señorita que eso no se encontraba en sus manos. En eso observamos al prota que se encontraba destapando un frasco de poción y le mencionaba a la señorita que sin embargo lo que podía hacer era ayudarla a olvidar todo ese dolor, mientras que el asistente del prota se encontraba sorprendido. Un rato más tarde, mientras se encontraban saliendo de ese sitio, el asistente del prota le mencionaba a este que honestamente a veces pensaba que ellos mismos eran los malos. El prota, sonriéndole al chico, le mencionaba que si lo dejaban ir entonces podrían ser detectados e incluso podrían detenerlos.
Además, el prota le mencionaba a su asistente que no querían que ese incidente que pasó en Turquía se repitiera, a lo que el chico le mencionaba al prota que por supuesto tenía toda la razón. Luego de esto, observamos múltiples ventanas emergentes que terminaron apareciendo justo delante del prota. La primera ventana emergente mencionaba lo siguiente: has recibido el título Bastardo Extorsionista. La segunda ventana emergente mencionaba lo siguiente: títulos: Intimidante Sucio, Reliquia Violenta Destruida, Extorsionista Bastardo. Estos tres títulos se habían combinado para desbloquear una habilidad oculta. Carisma Atroz, una habilidad pasiva, muestra una inmensa sinergia con el poder de la dominación. La tercera ventana emergente mencionaba que la primera impresión sobre las reliquias sería terrible y ganaría el apoyo de todas las reliquias malignas. Luego de leer esto, el prota mencionaba que ese cuervo era un montón de M y que de todos modos a dónde se había ido Irene después de todo. Procediendo a sacar su celular, el prota mencionaba que tampoco podía encontrar a sus guardaespaldas. El prota llamándola mencionaba que tenía un mal presentimiento sobre todo eso, y que aparte de eso pudo haber perdido el control sobre su reliquia y había llegado a su límite. Preocupado, el prota se mencionó que debió de haber surgido algún tipo de reacción luego de utilizar su poder tan excesivamente. En ese momento el prota terminó escuchando unos pasos y era el guardaespaldas de Irene, que llamaba la atención del prota mientras le mencionaba a este último que había un problema. Agitado, el guardaespaldas le mencionaba al prota que había perdido de vista a la señorita Irene, a lo que el prota le preguntaba que a qué se refería con eso. El guardaespaldas le comenzó a relatar al prota que de repente sintió un dolor extremo y una vez que ayudó a levantarse, esta lo había empujado y se fue corriendo. Y este, cuando se levantó, intentó ir detrás de ella, pero no sirvió de nada, ya que no sabía cómo se había vuelto tan fuerte y ágil de repente. El prota, luego de escuchar eso, se preguntaba si acaso había sido a causa del riesgo por haber utilizado tan excesivamente la reliquia. Inmediatamente el prota mencionaba que podría volver a ese sitio, así que uno de ellos debería de quedarse allí mientras que los otros se dispersan para buscarla rápidamente. El asistente del prota mencionó que iba a echar un vistazo por esa zona, mientras que el guardaespaldas mencionaba que esa vez iba a mirar en la dirección opuesta. Un rato después observamos una ventana con luz y más tarde observamos al prota correr, el cual se encontraba mencionando que por el amor de Dios, ¿cómo se suponía que la iba a encontrar de esa forma? El prota seguía mencionando que utilizando el mapa de Zen podría encontrarla y esa sería la única opción. Aún así solamente tendría que hacerlo con cosas de Irene, por lo cual debería de volver al hotel. En ese momento el prota recordó algo, y era que Irene posee una reliquia y la había utilizado, así que solamente tenía que sentir el aura de la reliquia que venía de Irene. Su aura debería de ser tan fuerte como su poder después de todo. Deteniéndose en ese momento, el prota comenzó a concentrarse para intentar sentir dónde se encontraba Irene, y rápidamente terminó encontrando la posición en la cual ésta se encontraba. Inmediatamente decidió correr al sitio en el cual ésta estaba. Eventualmente el prota terminó llegando nada más y nada menos que a un motel. Mientras comenzaba a entrar al motel, el prota se preguntaba por qué ésta había venido a un motel cuando ya ella poseía una habitación en un hotel. Algo en todo esto para él no le sentía para nada bien. Llegando a la recepción, el prota le preguntaba a una persona que si acaso había visto a una chica joven rubia. Inmediatamente esta persona le preguntó al prota que si acaso se encontraba con ella, le mencionó que había llegado allí corriendo y había pedido una habitación, y luego hizo un berrinche y pidió algo de alcohol. Esta persona le mencionaba al prota que le había dado una habitación por el momento, pero le preocupaba que las cosas se salieran de control, por lo cual le preguntó al prota si acaso había algo que ésta pudiese hacer. Fue de esta forma que esta persona terminó ayudando al prota entregándole las llaves de la habitación, a la cual el prota terminó llegando rápidamente, y al abrir la puerta se percató de algo justo en ese instante. Era Irene, la cual se encontraba completamente ebria mientras se encontraba abrazando lo que parece ser una maleta con las pertenencias o objetos del prota mientras se encontraba mencionando su nombre. El prota, como todo hombre captando indirectas, preguntaba mientras recogía las botellas que si acaso esa vez el riesgo era convertirse en alcohólico. Aún así el prota se preguntaba por qué habían tantas botellas, ya que incluso si el riesgo no acababa con su vida, esa cantidad de alcohol era suficiente para hacer a alguien disfuncional por al menos un par de horas. Pensando en la situación mientras exhalaba, el prota se mencionaba que lo mejor por el momento era simplemente dejarla dormir. Fue entonces en ese momento que el prota, acariciando suavemente la frente de Irene, le mencionaba a esta que no tenía que preocuparse de nada y solamente tenía que dormir. Mientras Irene entreabría sus ojos, el prota mencionaba que se preguntaba dónde se encontraba su otro bolso, pero al parecer ella se encontraba guardándolo. Fue entonces en ese momento que Irene, muy emocionada, sonriendo mientras observaba al prota, le mencionaba a este que realmente había venido. El prota, sin comprender todavía lo que le aguardaba, le preguntaba a Irene que si acaso había dormido bien y que cuánto tiempo había dormido, pero justo en ese momento se percató de la triste realidad. Irene, mientras alaba al prota hacia ella, le mencionaba al chico que solamente había bebido un poco mientras lo esperaba. Preocupado en ese momento, el prota se mencionaba que él había pensado que el riesgo se había terminado, y además porque este era tan condenadamente fuerte. El prota, ante la fuerza y el imponente agarre que poseía la chica, terminó sucumbiendo ante ella, y antes de que pudiese darse cuenta, Irene terminó dándole un cálido y amoroso beso.
Y ante esta situación el prota se encontraba realmente nervioso. Luego de que Irene terminara de darle el beso, el prota se había sonrojado un poco y fue entonces en ese instante que la señorita cayó completamente desmayada sobre este. Una ventana emergente por parte del sistema le mencionaba al prota que esa vez la señorita iba a por sus labios. Luego de leer eso el prota realmente se sentía un poco incómodo y mientras observamos la parte exterior del motel el prota se mencionaba que tenían que avisarle de antemano, insultando un poco al cuervo por todo lo que había sucedido. Ya un tiempo después de lo sucedido esa noche nos encontramos observando lo que parece ser una base militar mientras una persona mencionaba que eso se veía bastante mal. Una persona mencionaba que se alegraba de que haya vuelto a América a salvo. Y se trataba de Keira, la cual le hablaba a uno de sus subordinados preguntándole que qué tal iba la investigación, preguntándole al mismo tiempo si acaso había encontrado algo importante. El subordinado le mencionaba a Irene que el prota se había movido a Turquía y luego a Nueva York y luego regresó a Ghana, y se decía que este había utilizado un avión especial de la familia Hilton. Pensando en esto, Keira se mencionaba que entonces era Hilton, preguntando si acaso no había una mujer saqueadora de tumbas en Turquía, y ella es una mujer Hilton, entonces eso significaba que no era otra más que Irene Hilton. Keira le preguntó a su subordinado que si entonces no había nueva información acerca de lo que había pasado en Gangnam, a lo que este mencionaba que, bueno, no eran buenas noticias después de todo. Y eso era debido a que algunos de los soldados estacionados en esa ciudad estaban sufriendo de una enfermedad mental y fueron arrestados por la policía local luego de algunos disturbios que habían causado en las calles de la ciudad. Y al parecer estos fueron influenciados por un tipo de reliquia de control mental, a lo que Keira rápidamente se encontraba furiosa luego de escuchar esto. Keira rápidamente preguntó por qué el prota se había dirigido hacia ese sitio, ya que no había nada especial allí, a lo que rápidamente su soldado preguntaba si acaso no hay una reliquia que se oculta en Gangnam. Keira rápidamente mencionaba que la reliquia no estaba relacionado con los conflictos, entonces ¿por qué fueron tan lejos después de todo? Aún así Keira mencionaba que todo se encontraba apuntando a que estos iban detrás de una reliquia. El soldado le preguntaba a su superior que si entonces deberían de utilizar reliquias también para atacar esa vez. La mujer inmediatamente le mencionó a su subordinado que no, ya que sería una pérdida de tiempo y que mejor era contemplar otras opciones en su lugar. Mientras observamos una mirada maliciosa por parte de esta, procede a mencionar que tal vez tenga algún tipo de relación con la familia Hilton después de todo. De regreso con el prota y sus compañeros, mientras estos se movían en un jeep, el subordinado del prota le preguntaba que si acaso había algo malo en contactarlo, preguntándole que por qué no la había contactado cuando había encontrado a la señorita Irene, mencionándole así también que tenía que avisarles después de todo. El prota, que no quería darle tantas vueltas al asunto, le mencionaba a su subordinado que tenía sus propios motivos, a lo que el chico le mencionaba al prota que no podía decir que no tenía su número de celular o algo similar. El prota no tuvo más remedio que comenzar a contarle a su subordinado que no pudo soltarse del abrazo de la señorita y que tal vez eso haya sido por la cantidad de fuerza que había utilizado gracias a la reliquia. Inmediatamente su subordinado, algo nervioso, le gritaba al prota que no tenía que contarle lo demás, a lo que el prota le mencionaba que simplemente no tenía que pensar mucho más allá de ello, ya que no había pasado absolutamente nada. El chico, burlándose un poco del prota, le mencionaba a este que entonces eso no era para nada divertido. El guardaespaldas de Irene, algo preocupado por esta, le mencionaba que si iba a beber alcohol de nuevo, por favor no debería de beber tanto, a lo que esta última, algo apenada, le mencionaba que estaba bien, iba a tomar ese consejo. Incluso le mencionó a su asistente que tenía que dejar de hablar, mientras que el prota le mencionaba a sus compañeros que ya habían llegado a la tumba. Fue entonces en ese instante que varias ventanas emergentes aparecieron delante del prota, llamando la atención de este. La primera de estas era una advertencia diciéndole al prota que además de los niños nadie más podía acceder a esa tumba. La segunda ventana emergente mencionaba algo curioso, y es que esa tumba ya ha sido conquistada, y es una tumba de reliquias cuyo propietario ya ha reclamado. En eso el prota se preguntó si acaso ya estaba conquistada, y seguía preguntándose si acaso todavía quedaban algunas reliquias en esa tumba. Se preguntaba que por qué no estaba cerrada la tumba. Se mencionó entonces que acaso estaba pasando algo realmente interesante, pero era momento de descubrir realmente lo que estaba sucediendo en ese sitio. El prota inmediatamente le pidió a su asistente que le diera algunos artefactos de clase baja, a lo que el chico, rápidamente nervioso, le preguntaba al prota que si acaso iba a destruir nuevamente algunas reliquias. Sin más alternativa, el chico terminó accediendo a las peticiones del prota y mientras éste arrojaba una de las reliquias por el vehículo, la reliquia le mencionaba al prota que se arrepentiría de todo eso, mientras que momentos después una gran explosión se hizo presente. Luego de que el humo a causa de la explosión terminara disipándose, observamos como una entrada hacia la tumba se había creado en ese instante. El guardaespaldas que los acompañaba, preocupado, le preguntaba al prota que si acaso ese agujero había sido creado por una bomba. El prota le mencionaba al guardaespaldas que por qué se sorprendía tanto, ya que apenas iban a entrar a la tumba, entonces este esperaba que no se desmayara simplemente con eso. Sorprendido, el guardaespaldas le preguntaba al prota que si acaso realmente pensaba entrar por allí, pero antes de poder pensar en cualquier otra cosa, el prota rápidamente decidió presionar el acelerador para introducir el jeep por el agujero que se había creado de la tumba.
Claro, los gritos por parte de los compañeros del prota no se hicieron esperar, y el guardaespaldas incluso estaba preocupado mencionando que si acaso eso no era demasiado inclinado para el vehículo, a lo que el prota le mencionaba que no, pues él creía que esa era la forma correcta de poder ingresar. Aún así el prota, observando al guardaespaldas, le mencionaba que tenía razón, pero si lograban atravesarlo entonces sería un único camino. El guardaespaldas en ese momento preguntaba que cómo podría decirle que en un lugar como ese pueda haber medicina. Mientras seguían descendiendo por ese pequeño peñasco, el prota se mencionaba que la reliquia estaba en el fondo de esa tumba inferior, así que si iban a través de los caminos normales le llevaría demasiado tiempo llegar. Por lo que el prota estaba completamente seguro de que esa era la mejor manera, y mientras observamos lo que parecía ser el final del peñasco, una persona gritaba que el camino estaba bloqueado adelante, por lo cual no había forma de poder atravesarlo. Aún así el prota, sonriendo, mencionaba que era momento de que le entregasen una reliquia más. Momentos después observamos cómo todo comenzaba a sacudirse y de repente una gran explosión se hizo presente, mientras que pues vemos los gritos de una reliquia a través de toda esa explosión. En las afueras del sitio observamos cómo grandes explosiones se hacían presentes en la tumba, llamando la atención y alertando a todas las personas que se encontraban alrededor. Y como si de una publicidad se tratase, observamos cómo el Jedi había resistido todas las explosiones y todo lo que había sucedido como si nada, y había llegado incluso a la parte inferior en perfecto estado. En eso el guardaespaldas, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo, le gritaba al prota todavía que se detuviera, preguntándole a este que si acaso todavía se encontraban con vida. E incluso el asistente del prota mencionaba que pensaba que conocería a sus antepasados si las cosas seguían de esa manera. Fue justo en ese instante que cuando el prota decidió bajar del vehículo, una ventana emergente terminó apareciendo justo al lado de este. La ventana emergente mencionaba lo siguiente: esta tumba había sido conquistada por los humanos ya, por lo cual también los humanos pueden utilizar objetos. Mirando su celular, el prota mencionaba que era cierto, entonces ese celular estaba funcionando, pero justo en ese instante su asistente terminó llamando la atención del prota, gritándole a este que tenía que ver lo que estaba justo delante. Mientras el prota se encontraba alarmado por lo que estaba viendo, su asistente le preguntaba que si acaso ese era un campo de té, preguntando cómo podría haber un campo de té tan grande en el interior de una tumba. Incluso a simple vista se podía calcular que tenía un tamaño 3 veces mayor a un campo de fútbol. Y aparte de eso, todos los niños estaban trabajando. Siguió preguntando si acaso se encontraban hipnotizados, ya que estos se encontraban hablando demasiado, pero al parecer no había ningún tipo de reacción. Mientras el prota mencionaba que eso se veía un poco raro, varias ventanas emergentes terminaron apareciendo justo delante de este. La primera ventana emergente mencionaba que los humanos estaban siendo dominados por la reliquia Su-Fu. La segunda ventana emergente mencionaba que las hojas de té estaban siendo cosechadas bajo las órdenes de la reliquia Su-Fu. En ese momento el prota se encontraba pensando que tenían que contarle más mientras se encontrasen allí, mencionándoselo directamente al cuervo, preguntando si acaso ese jardín también estaba hecho por esa reliquia. La primera ventana emergente en respuesta le mencionaba al prota que las hojas de té estaban llenas de poder para los humanos, entre paréntesis, piedra estrella. La segunda ventana emergente mencionaba que el poder de resucitar incluso a los desvividos, una vez probada, puede sentirse un sabor inolvidable. Luego de leer esto, el prota pensó en el nombre de Shen Nong y mencionaba que entonces esa plantación de té fue hecha por la reliquia de Shen Nong, a lo que su asistente le preguntaba que a qué se refería exactamente. Comienzan a relatar que parece ser un humano, pero este tiene cuernos como una vaca. Se nos menciona que Shen Nong aparece en la mitología china, y se dice que este ser fabricó equipos agrícolas y enseñó la agricultura por primera vez. Además de esto, probó todo tipo de hierbas consigo mismo, tanto hierbas venenosas como medicinales. También hay historias que cuentan que cuando este se envenenaba con plantas venenosas, las hojas de té se masticaban y se convertían en un desintoxicante natural. En ese momento, el asistente del prota preguntó que qué era lo que pasaba entonces con la reliquia de Su-Fu, a lo que el prota mencionaba que también estaba en algún lugar cerca de ese sitio. Analizando un poco la situación, el prota se mencionaba que tenía una idea aproximada de lo que había sucedido allí realmente. El prota inmediatamente le hizo saber a todos sus conclusiones. Esa tumba fue hecha por la reliquia de Shen Nong, y cuando Keira llegó a ese sitio también debió de haberlo comprobado. No desperdició su oportunidad y tuvo cuidado cuando se dio cuenta que si cerraba esa tumba el jardín de té también terminaría desapareciendo, por lo que después de terminar de tomar la reliquia decidieron tomar las hojas de té sin cerrar la tumba. Y además de eso, por algunas razones esa tumba tiene restricciones que solamente los niños pueden ingresar, y tomar la reliquia de Su-Fu atrajo a los niños más cercanos para que fueran así sus trabajadores. En ese momento el prota procedió a mencionarle a sus compañeros que era momento de separarse y buscar la reliquia de Su-Fu, y una vez que la encontrasen, entonces mientras sonreía, si es posible también deberían de llevarse la reliquia de Shen Nong.
Justo en ese momento el asistente del prota terminó gritándole a este último, llamando la atención de él rápidamente. Al observar lo que estaba sucediendo con el asistente, observamos cómo un niño se encontraba mordiéndole el brazo mientras que este le mencionaba a su jefe que ese niño se había vuelto loco. Fue entonces que el prota comenzó a ver hacia sus alrededores y pudo notar un cambio extraño en el aura de los niños. Antes de que las cosas se descontrolaran, el prota procedió a ordenar que atara a todos los niños pequeños que se habían vuelto locos, y estos rápidamente comenzaron a sentir terror ante la presencia imponente que emanaba el prota. Dejando salir a la mejor reliquia que el prota posee, le ordenó a la cuerda que fuese directamente a por los niños, y esta última, con su actitud característica, preguntaba si era momento de jugar bastante feliz. Antes de que siquiera pudiesen reaccionar a tiempo, la cuerda comenzaba a envolver a todos los chicos y los comenzaba a levantar en el aire, mencionando que era momento de jugar mientras los balanceaba hacia arriba y hacia abajo. El asistente del prota preguntaba entonces qué era todo eso, por qué las cosas habían sido así de repente. El prota terminó acercándose a su asistente y le preguntaba al chico que si acaso se encontraba bien, a lo que este último mencionaba que sí, bueno, su brazo había sido un poco lastimado y se encontraba hinchado, pero se encontraba bien. El prota le preguntaba a Irene que cómo se encontraba esta, a lo que ella rápidamente procede a mencionar que los niños que se encontraban cerca de ella terminaron desmayándose de repente. Fue entonces en ese instante que el asistente del prota, algo sorprendido, le mencionaba a este que estaban saliendo de nuevo, mientras observamos una gran cantidad de niños que se encontraban al acecho. El prota, al observarlos, mencionaba que eso realmente parecía ser bastante problemático. Bueno amigos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden que para apoyarme pueden dejar su like, su comentario y compartir el video para poder llegar a muchas más personas y así ayudarme con el algoritmo. Si han llegado hasta esta parte del video, por favor háganmelo saber dejando acá abajo en los comentarios la frase hojas de té. De esta forma sabré que llegaron hasta este punto del video, ya que tristemente no muchas personas suelen hacerlo y al mismo tiempo participarán por los saludos en un próximo video. Ya sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.